Las emociones, como podemos decir, las emociones son reacciones tanto físicas como psicológicas que son percibidas a través de los sentidos, por estímulos, bien sea por personas, objetos, recuerdos, lugares, situaciones que a lo largo de nuestra vida hemos vivido o hemos experimentado y que están allí en nosotros. Las emociones, como son percibidas por los sentidos, es donde me hace acordar y recordar un texto de la Biblia acerca de los sentidos, dándonos dirección a estas emociones. Allá en 2 de Corintios capítulo 11 verso 3, donde el apóstol Pablo escribe: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados a la sincera fidelidad a Cristo. Las emociones son inconscientes, las emociones no piensan, las emociones quieren es actuar ya. Entonces es ahí donde hay que tener en cuenta de que nosotros no nos dejemos llevar, ni dominar, ni direccionar por nuestros sentidos a simple vista, sino que hay que tener en cuenta y hacer una pausa de todo lo que es percibido y se llegan como emociones a nuestro cuerpo y a nuestro alrededor. Para entender un poco más esto, podemos concluir que cada emoción que tenemos, ella está asociada ante una respuesta fisiológica, ¿cierto? Ante una conducta como tal. Pero el objetivo de esta emoción en sí es facilitar a que nos adaptemos a la circunstancia, preparándonos en este caso para reaccionar y afrontar rápidamente aquella situación. Entonces sí, viene una respuesta, hay que adaptarnos al medio, en la circunstancia, y hay que reaccionar y afrontar esa situación que estamos viviendo. El propósito de las emociones como tal nos direccionan, nos dan acción, nos motivan, nos dan energía, nos facilita la interacción social. Uno de los propósitos de las emociones es que nos permite comprender a los demás, nos permita evitar el peligro en sí, nos aporta para la toma de decisiones, para resolver los problemas, así mismo como nos motivan, nos pueden desmotivar, porque nosotros como seres humanos, nosotros mismos no nos conocemos. Por eso hay la importancia de pronto de darla a conocer un poco más de esta parte dentro de nuestro ser, dentro de nuestro cerebro, y en cómo naturalmente es procesado. Pues eso es natural, Dios lo dejó y está ahí como seres humanos. Por eso hablábamos de ese cerebro que piensa, ese cerebro que siente, ese cerebro que actúa. Un poco más para entender acerca del cerebro, podemos hacer una actividad, una dinámica. Listo, aquí tenemos nuestra mano derecha, invito a que tengan su mano derecha. Entonces vamos a entrar hacia bajar el pulgar y luego arropamos con los otros 4 dedos, el pulgar queda ahí guardadito. Entonces hay una teoría que nos hace referencia, y eso era lo que hablábamos acerca del cerebro triuno. Entonces está el cerebro que actúa, podemos decir que es el reptiliano, donde tiene toda la columna vertebral, donde hay movimiento, ¿cierto? Es el que actúa. Recuerda que hablábamos del cerebro que actúa, el reptiliano, el cerebro que siente, emocional, y el cerebro racional. Esto es el neocortés, esto es la parte cerebral, materia gris, lo que piensa, lo que razona, y nosotros podemos entender que Dios nos hizo, nos formó y dio un soplo de vida, y en ese soplo dio razonamiento, ¿cierto? Es un cerebro racional, es un cerebro que piensa, que por más de que sintamos emociones y sintamos y percibamos por nuestros sentidos y nuestras emociones deben ser direccionadas, gobernadas, dirigidas por esa parte pensante, por esa parte racional. Amén. Entonces es aquí donde, al hablar de esto, me hace acordar de un texto bíblico muy conocido por todos nosotros, que dice allá en Deuteronomio 6, cuando él deja una pauta muy clave en la educación de los padres a los hijos, que dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, tus fuerzas, y las repetirás a tus hijos
tiras al acostarte, al levantarte, cuando en el camino, y dice, y las pegarás en los postes, y hay un texto clave, hay una palabrita clave allí en ese pasaje bíblico que dice, y las pondrás como frontales entre tus ojos, ¿cierto? Como frontales. Y la parte, nosotros en nuestro cerebro tenemos lóbulos, permiten a nosotros dar unas funciones específicas en nuestro cerebro, ¿cierto? Y esta parte frontal, que dice que las pondrás como frontales entre tus ojos, que la palabra de Dios, frontal, esa es la parte frontal de nuestro cerebro, la pondrás como frontales, o sea, esa palabra aprendida dentro de nuestro corazón, en nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque es la que nos ayuda y nos permite a nosotros, con su palabra, nuestro cerebro, allí nos permite dominar esta parte humana emocional, dominar cada una de estas emociones, por más inconscientes que sean, necesitamos tomar el control. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las emociones primarias y secundarias. Las emociones primarias también se conocen como las emociones básicas, y estas emociones son las que experimentamos en respuesta a un estímulo. Las emociones básicas pueden ser la emoción de la alegría, ¿sí? La emoción de sorpresa, ¿cierto? La emoción del enojo, la ira, la emoción de la tristeza y la emoción del miedo, ¿cierto? Entonces, estas emociones están en todos los seres humanos. Las emociones secundarias son un grupo de emociones que siguen a las anteriores. Por ejemplo, cuando experimentamos la emoción básica del miedo, ¿cierto? Del miedo, después podemos sentir otras emociones que siguen, ¿cierto? Como la amenaza o el enfado, dependiendo obviamente en este caso de la situación en que estemos viviendo. Las emociones, estas emociones también son causadas por las normas sociales y morales, entonces dependen de esas normas tanto sociales como morales en sí. Ejemplo, dentro de la emoción de la alegría, estamos mirando aquí que esta emoción es básica, es principal, siguen o secundarias de esta emoción primaria de la alegría, encontramos la felicidad, el orgullo, la satisfacción, el placer. Entonces es ahí donde se desglosan estas emociones secundarias. Dentro de la emoción de la tristeza se desencadenan otras como secundarias, como la desesperanza, la melancolía, la aflicción, la nostalgia, ¿cierto? Le llegó esa emoción nostálgica, esa emoción de melancolía, de aflicción, ahí están esas emociones secundarias. Dentro de la emoción ira podemos encontrar que le sigue el resentimiento, el fastidio, la indignación, ¿cierto? Está la ira como tal. Entonces hasta el enojo, ¿cierto? Está dentro de todas esas emociones de la ira. La emoción sorpresa, ¿cierto? Encontramos asombro, desconcierto, conmoción. Entonces hay muchas más que le siguen a esta emoción primaria. Y dentro de la emoción del miedo, la desconfianza, la preocupación, la ansiedad, el nerviosismo. Entonces, para identificar estas emociones las podemos tener en cuenta en 4 fases en cómo estas emociones llegan. Primero está la percepción, ¿cierto? Segunda fase es la asimilación a esta emoción, asimilamos esta emoción. Tercero, comprendemos esta emoción, hay que comprender a esta emoción. Y cuarto, hay que regular esta emoción. ¿Cuántas veces nosotros no regulamos, no comprendemos, no asimilamos, percibimos y actuamos simplemente a cómo se llegó la emoción? Y muchas veces hemos faltado y hemos fallado y grandes cosas se han desencadenado por no darle un buen manejo a dichas emociones. Estas emociones vienen tanto a nivel cognitivo, a nivel fisiológico y a nivel subjetivo, y cada uno reacciona, cada uno dentro de su experiencia de vida, así mismo va a reaccionar ante dichas emociones. Dentro del nivel cognitivo, una de las cosas que hay que tener en cuenta
es cuando se llega a la emoción, en cómo nosotros comprendemos esta emoción y cómo vamos a razonar esta emoción o vamos a memorizar esta emoción, ya que, ejemplo, ante la emoción del miedo, ante una situación de peligro, muchas veces perdemos el control de conducta como tal. Entonces a nivel cognitivo es ese razonar con esa emoción, o sea que si esa emoción llega, hay que pensarla, hay que razonarla, hay que usar la cognición, hay que usar esa manera de pensar. Recordemos que nuestro cerebro tiene una parte racional, una parte que razona, una parte que piensa. A nivel fisiológico es dependiendo la conducta que vayamos a dar, así mismo se activan una serie de sistemas en nuestro cuerpo, ¿cierto? Dependiendo de esa conducta donde vamos a recapacitar o a reaccionar ante dicha emoción, fisiológicamente nuestra tensión muscular se altera, la presión arterial, el ritmo cardíaco se acelera, la temperatura, resequedad de la boca, etcétera, muchos comportamientos fisiológicos que se generan a través de estas emociones, y esa es una respuesta fisiológica que nosotros estamos dando como tal. A nivel subjetivo son esas sensaciones físicas que nosotros, tanto intensas, desagradables, descontroladas, que podemos tener ante dichas emociones, bien sea en la parte cognitiva, con algunos pensamientos acerca del peligro, pues ya que estamos mirando en esta parte cuando sentimos el miedo, en lo que sentimos acerca del peligro y en cómo esta consecuencia hará de que tengamos una experiencia de terror imborrable, porque la parte subjetiva es todo aquello de lo que yo pienso, ¿cierto? De lo que estamos pensando y de lo que nosotros referimos y captamos el nivel de peligro. Entonces, tanto la parte cognitiva como la parte fisiológica son puntos muy importantes para nosotros tener en cuenta en el momento en que tenemos dichas emociones y necesitamos que estas emociones sean controladas, necesitamos identificar esta emoción. A lo largo de nuestra vida nos hemos dado cuenta que hemos tenido unas emociones donde nosotros mismos no las hemos podido controlar. Estas sensaciones, tanto agradables como desagradables, en otras palabras, vienen a ser como esa sal de la vida, ese motor de la vida, ya que las experiencias, estas experiencias emocionales son súper valoradas en nuestro ser. ¿Por qué? Porque los recuerdos que conservamos son emocionales. Ese recuerdo que usted tiene allí es porque hubo un impacto emocional. Necesitamos muchas veces la atención emocional. ¿Para qué? Para decidir. Recordemos que cuando nosotros estamos tristes, melancólicos, nos desmotivan, no queremos vivir, no queremos levantarnos, no queremos hacer nada, miramos todo negativo, ¿cierto? Así como las emociones nos motivan y nos impulsan, hay otras emociones en las cuales nosotros podemos decaer nuestro semblante. También decimos que nuestras emociones nos ayudan y nos permiten decidir de manera emocional. Muchas veces decidimos de manera emocional. Las emociones también nos preparan y nos motivan a actuar, como decíamos. Entonces sí hay que tener en cuenta, nosotros jugamos un papel muy importante en la parte emocional. Las dimensiones del ser humano están en nosotros, y dentro de esa dimensión está esa área emocional, esa dimensión emocional, donde nosotros debemos de usar de esa inteligencia emocional, y el único que nos puede ayudar a controlar y a direccionar esta inteligencia emocional y este cerebro emocional, recordemos, cerebro emocional, es la palabra de Dios, es su poder, es este razonar, es este pensar. Bien, mis hermanas, ¿es lo mismo la emoción que el estado de ánimo? Nosotros debemos de tener claro que las emociones son intensas y bastante cortas, pero en cambio los estados de ánimo por lo general son mucho más suaves que una emoción, pero de mayor duración. O sea que podemos decir que la emoción da paso al estado de ánimo cuando éste se prolonga en el tiempo y somos conscientes de ello, expresándolos a través de nuestro lenguaje, de nuestra expresión facial, en pensamientos, y vemos cómo esos movimientos faciales influyen mucho en esa experiencia emocional, ¿cierto? Nuestra expresión facial. Una persona podría mejorar su estado de ánimo sonriendo, practicando la sonrisa, mirarnos al espejo y sonreír. Cambiamos nuestro estado de ánimo, pero también puede empeorar cuando fruncemos
nuestro ceño y ponemos cara de seriedad y arrugamos nuestra ceja, también podemos empeorar nuestro estado de ánimo. Así que hay muchas cosas que nosotros podemos mejorar con nuestro rostro y hacer de utilidad y tener de utilidad para nosotros saber manejar todo este tipo de emociones y tener en cuenta para nuestra convivencia familiar en estas situaciones emocionales, estados de ánimo que en estos momentos estamos viviendo, de encierro, de estar en casa, de no perder esa armonía familiar, de no perder por situaciones que llegan, recuerdos, situaciones, somos estimulados, ¿cierto?, por un recuerdo, una situación, personas, objetos que pueden dañar en ese momento nuestro estado de ánimo, pueden interferir en nuestro estado de ánimo. Así que hay que trabajar sobre ello, hay que tener en cuenta, hay que sonreír más, hay que vernos al espejo, mirar nuestro rostro, cómo está, porque puede influir para bien o para mal, para mejorar nuestro estado de ánimo o para empeorar nuestro estado de ánimo. Así que vamos a tener en cuenta unas tareitas para que nosotros trabajemos estos días y vamos a encontrar algunas situaciones en las cuales nos hacen estar alegres. Vamos a identificar allí, nosotras como mujeres, identificar qué situaciones nos hacen estar alegres, ¿cierto? Y vamos a colocar, por ejemplo, el comer tal cosa, el saborear tal cosa. Entonces vamos a mirar qué cosas nos hacen poner alegres, qué situaciones nos dan miedo, ¿cierto? Así vamos a identificar y algunas situaciones que nos producen miedo, y este es un ejercicio que podemos hacer en casa porque tanto el hijo como el padre como el esposo, muchas situaciones que nosotros desconocemos, qué cosas nos hacen poner alegres, qué cosas nos hacen dar miedo, qué cosas nos dan sorpresa, nos hacen asombrarnos, ¿cierto? Qué situaciones nos ponen enojados, airados, ¿cierto? Entonces es poder identificar tanto en nosotros mismos como en los demás qué situaciones nos hacen enojar o qué situaciones nos hacen estar tristes. Entonces identificar ello es un ejercicio muy práctico que nos puede servir mucho a la hora de nosotros identificar nuestras emociones y algunas situaciones que nosotros mismos vamos a identificar, sentarnos y hacer este ejercicio, qué situaciones nos hacen poner tristes tanto nosotros mismos como en los demás. Así que yo les invito para que hagamos este ejercicio en nuestra casa y saquemos un tiempito, pensemos en nosotros, pensemos en nuestra familia, y este ejercicio nos permite conocernos nosotros mismos. Así que vamos a mirar algunos personajes bíblicos que experimentaron algunas emociones en sus vidas. Vemos a Adán y a Eva cuando ellos, en ese episodio que ellos pecaron y fallaron ante Dios, que dice que ellos se miraron, se vieron desnudos y sintieron vergüenza porque cosieron hojas de higuera, hicieron sus delantales y sus vestidos, y que cuando Dios comenzó a llamar a Adán, dice Adán que responde a ese llamado: tuve miedo y me escondí, en cómo esta emoción del miedo está allí como ser humano en nuestra naturaleza humana. También cuando en ese episodio de cuando Caín y Abel presentan la ofrenda a Dios, que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y dice la Biblia que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, tanto así que Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Hubo un rostro triste, un rostro decaído, un semblante decaído, ¿cierto? Entonces son emociones que están allí. Dice también allá en Salmos 37:8: deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Entonces la ira, el enojo, hay que desecharlo, hay que quitarlo. Esa naturaleza humana debe de ser gobernada y dominada por Dios, controlada por Dios como tal, ¿cierto? En Proverbios 19:11 nos dice: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. La emoción no piensa para actuar, ella es inconsciente, simplemente actúa. Nos traicionan las emociones, mientras que la sabiduría piensa antes de actuar. Con la sabiduría nos ayuda a nosotros tomar decisiones, proceder bajo el temor de Dios, bajo la sabiduría de Dios. Por eso hay que pedir a Dios sabiduría. Ante todo adquiere sabiduría, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. En Santiago 1:19-20 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír,
tardo para hablar y tardo para airarse. Oír la palabra, cuando oímos la palabra está en nuestro cerebro, en nuestra mente, que es la que nos ayuda a procesar la información y saber actuar de manera sabia. Dice el texto 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En Efesios 4:26, cuando nos habla de una nueva vida en Cristo, ¿cierto? Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pecado no es sentir estas emociones, pecado no es sentir la ira, pecado es cuando nosotros no procedemos de una manera correcta, ¿verdad? Entonces dice, no deis lugar al diablo, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces esas situaciones naturales y humanas que sentimos, ¿cierto? Que tenemos dentro de nuestro sistema emocional, sentimos, vivimos, ¿cierto? Pero que es gobernado bajo esa parte racional, gobernada bajo la palabra del Señor en este caso. Así que yo les invito, mis hermanos, para que nuestra parte humana, nuestra naturaleza sea direccionada bajo el Espíritu Santo, bajo el poder de su Espíritu, que es la palabra de Dios, que es su Espíritu, que es su amor, ¿cierto? Entonces que seamos gobernados y dirigidos. Entonces estas vidas diarias, nuestro diario vivir, nuestra cotidianidad, dejémonos gobernar, direccionar por su precioso poder y su evangelio glorioso.